Ahora vamos a ver cómo administrar filas, columnas y celdas, ¿ya? O principalmente filas y columnas, cómo administrarlas en cuanto a lo que es crear, eliminar, modificar sus tamaños, ancho, alto. Ya, vamos a comenzar con las columnas, ya, y lo primero que vamos a hacer es trabajar con el ancho de columna. Como podemos ver, tenemos columnas, especialmente las dos primeras, en las cuales los textos son más anchos que el ancho de columna. ¿Ya? Entonces no podemos ver todo lo que dice la celda. Para poder variar el ancho de columna tenemos básicamente tres formas de hacerlo. La primera le vamos a llamar alogímetro, o sea, usted va a hacer clic en la parte superior, en este caso vamos a modificar la columna B, el ancho de la columna B. Fíjese que cuando usted está en la planilla, el cursor es una cruz blanca, pero cuando nos ubicamos sobre las letras, ya la denominación de la columna, esta cruz blanca se transforma en una flecha negra. Ya eso indica que si yo selecciono, por ejemplo, la columna C, o sea, presiono la C, yo selecciono directamente toda la columna. Y cuando me ubico, por ejemplo, en este caso estoy en la B, y cuando me ubico en el límite con la columna C, se transforma en una línea vertical con dos flechas, una que indica hacia la izquierda y otra que indica hacia la derecha. Cuando está hacia el cursor, yo hago clic y lo mantengo presionado y yo me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha y yo con eso puedo variar el ancho de columna hasta donde yo estime conveniente, prácticamente al ojo. Ya, a pesar de que aparece un recuadro en algunas versiones de Office, en este caso de Excel, está esta opción, en algunos no. Ya, entonces vamos a soltar y vamos a determinar el ancho de esta columna al ojímetro, ya, de forma manual. Esta es una forma con la cual usted puede variar el ancho de la columna. Otra forma es que usted se ubique, por ejemplo, vamos a cambiar el ancho de la columna A y al ubicarme en el límite final de la columna, cuando tengo el cursor con la línea vertical y las dos flechas, puedo hacer doble clic. Y al hacer doble clic, ¿qué pasa? La columna va a tomar el ancho suficiente para que se logre ver el texto más extenso. En este caso el más extenso es Fabián Orellana y la columna, el ancho, se va a alinear justo para que, en este caso, el texto que dice Fabián Orellana se alcanza a ver por completo. Si hiciésemos lo mismo en la columna B, vamos a ver que el texto más extenso es puntero izquierdo, entonces el ancho se va a alinear justo para que se alcance a ver puntero izquierdo por completo. Vamos a hacer doble clic acá y en este caso podemos ver que la columna tendió a ser más angosta a como la teníamos, porque la columna, el ancho, era mucho mayor que el texto más extenso. Entonces de esta forma nosotros podemos determinar un ancho de columna ajustado para que se logren ver todos los textos. Otra forma es que usted lo determine de forma exacta. Por ejemplo, vamos a seleccionar estas tres columnas que tienen una dotación numérica, ¿ya? Y cuando ya seleccionamos las tres columnas, hacemos clic con el botón derecho y vamos donde dice ancho de columna. Dice 10.27, ¿por qué? Porque todas tienen el mismo ancho de 10.27. Y yo quiero que ahora tengan, por ejemplo, un ancho de 5. Entonces voy, presiono la tecla 5, aceptar,
y todas estas columnas quedan con el mismo ancho de 5. Si por ejemplo yo selecciono estas dos columnas y hago clic con el botón derecho, ancho de columna, no dice nada. ¿Por qué? Porque ambas columnas tienen un ancho distinto, entonces simplemente no te da ni un ancho como referencial. Entonces de esta forma podemos ver cómo variar los anchos de columna de acuerdo a distintas necesidades. Tal vez las primeras columnas quiero que se ajusten al texto, pero las siguientes quiero que tengan todas un mismo ancho. Lo mismo con las filas, puedo variar al ojímetro, puedo hacer doble clic y se ajusta, o puedo hacer clic con el botón derecho, alto de fila, y puedo determinar un alto, teniendo como referencia de que esta ya tiene un alto de 62. Ahora, lo que podemos necesitar, por ejemplo, es eliminar una fila o una columna. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Selecciono la columna que quiero eliminar, por ejemplo, peso ya no me interesa, entonces la columna E yo la voy a eliminar. Pero no es que voy a quedar sin una columna E, sino que lo que va a pasar es que todo lo que está en la columna E va a desaparecer y todo lo que esté a la derecha se va a correr una columna hacia la izquierda. Entonces, al momento en que yo elimine la columna E, todo lo que está en la columna F va a pasar a ser la columna E, todo lo que está en la G va a ser la F, todo lo que es la columna K va a pasar a ser la columna J. Vamos a ver, columna E, clic con el botón derecho y voy donde dice eliminar. Y como pueden ver, lo que estaba en la columna F pasa a la columna E. Ya siempre voy a tener una columna E, no va a desaparecer la columna E, va a aparecer lo que está en la columna E. Ya lo mismo con las filas. Si por ejemplo hay un jugador que ya no quiero que esté dentro de esta nómina, por ejemplo vamos a cortar a Fabián Orellana, entonces lo que yo voy a hacer va a ser eliminar la fila 6. ¿Y qué va a pasar? Lo que está en la fila 7 va a subir donde está la fila 6. Y así sucesivamente todas las filas que estén por debajo de la 6 van a subir un puesto. Entonces vamos donde está la columna, la fila 6, clic con el botón derecho, eliminar, y como vemos Carlos Palacio, que estaba en la 7, pasó a estar en la fila 6. Voy a presionar dos veces control Z para deshacer las dos últimas acciones que hice, que fue eliminar la fila 6 y la columna E. Ahora, tal como eliminé, también puedo crear o insertar nuevas filas o columnas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo en este momento quisiera una nueva columna para indicar, por ejemplo, el índice de masa corporal. Ya el índice de masa corporal se calcula con la estatura y el peso. Ya entonces, por una cuestión de relación, lo lógico sería tener una columna talla, una columna peso y posterior a eso una columna índice de masa corporal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una nueva columna que esté entre peso y entre club, o sea, entre la columna E y entre la columna F. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a crear una nueva columna F y lo que esté en la columna F se va a mover hacia la derecha a la columna G. Lo que esté en la G a la H, lo que esté en la H a la I. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy donde está la columna F y le voy a indicar que quiero insertar una nueva columna que esté ahí. Entonces, hago clic con el botón derecho, voy donde dice insertar y podemos ver que hay una nueva columna F y lo que estaba en F se corrió hacia la derecha a la columna G. Y aquí podríamos tener entonces el índice de masa corporal. De la misma forma podríamos hacerlo con las filas. Si yo, por ejemplo, quiero agregar un centro delantero, ya tal vez voy a querer que quede junto a los centros delanteros que tengo acá. Entonces necesito una nueva fila
que esté donde están los centros delanteros, podría ser una nueva fila 4, una nueva fila 5, ¿ya? O una nueva fila 6, ya, para agregar a este nuevo centro delantero. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir que era una nueva fila 5, quiero que Alexis Sánchez permanezca en la 4 y que Luis Jiménez baje a la fila 6, y así Orellana y Palacios también bajen a las filas 7 y 8. Entonces mi nueva columna 5, voy a hacer clic, perdón, fila 5, voy a hacer clic sobre la fila, insertar, y ahí tenemos nuestra nueva fila 5, todo se movió hacia abajo y podemos agregar a nuestro nuevo centro delantero. Vamos a inventar los datos. Y agrandamos también ahora esta columna. Entonces de esa forma usted puede ir agregando, quitando filas, columnas, agregándolas en el lugar que usted desee, y también puede ir variando el tamaño de las filas y las columnas, ya sea en alto las filas o en ancho las columnas.